buenos días. Hablaremos de matrimonio adolescente, porque en nuestro país una de cada 4 mujeres de entre 20 y 49 años con estudios primarios completos se casó antes de los 18 años. Pero hay otros datos, como por ejemplo que una de cada 10 mujeres de entre 15 y 19 años y de entre 20 y 24 años se casó con un hombre por lo menos 10 años mayor. ¿Y qué dicen las cifras de lo que va entre 2020 y 2024? Que en nuestro país ocurrieron 84 matrimonios con al menos un menor de 18 años. Si desagregamos estas cifras, nos encontramos con que hay mujeres jóvenes de 16, 17 años casadas con hombres de hasta 70 años aquí en el Uruguay. Y entonces esta es la idea, llevar los matrimonios a los 18 años, y para eso se aprobó en el Senado por unanimidad. Ahora va a la Cámara de Diputados y seguramente tendrá su sanción definitiva. El objetivo es cumplir con la recomendación internacional. ¿Qué indica esta recomendación? Proteger a niñas, también a niños, porque hay varones de menos de 18 años que ya están casados, y a las adolescentes fundamentalmente, a las más pobres, a las que viven en las zonas rurales, y este es el objetivo, la prevención. Y por eso esta mañana va a ser un gusto recibir en 5 Sentidos a la senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira, que además preside la Comisión de Derechos Humanos y de Equidad de Género, porque este proyecto fue promovido por el Frente Amplio, pero bienvenida, Constanza, un gusto recibirte. Es importante porque se aprueba por unanimidad de todos los partidos políticos. Bueno, muchas gracias por el convite y muchas gracias por tener este tema en medio de otras discusiones, pero que los temas del presupuesto, los temas de la plata y los temas de los conflictos no se lleven puesto esta discusión, que además quiero felicitar el programa, felicitarte a ti por la presentación de los números, porque se piensa que el matrimonio infantil, el matrimonio adolescente en el Uruguay no es un problema, y sí lo es. Quizá no tiene la gravedad que tiene en otros países de América Latina y ni que hablar del mundo, pero sí lo es. Y es muy importante cuando uno mira ese número que tú diste en el total de las mujeres hoy, independientemente de la edad, las de menores ingresos y las de menor educación. Bueno, entre un cuarto y un tercio se casaron antes de los 18 años, ¿no? Se casaron o entraron en uniones libres antes de los 18 años. El Uruguay aprobó el Código de la Niñez y Adolescencia no hace tanto tiempo, y hasta que no existió ese código, yo te diría que la idea de los derechos del niño y el cuidado de los niños en un país que tiene una pobreza infantil y una violencia contra niños y niñas adolescentes muy importante, no estaba en la órbita jurídica. Los niños eran sujetos de derecho, pero no eran oídos en los procesos judiciales, no se llevaban estadísticas confiables sobre la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Todo esto es relativamente reciente, así que ya el Código de la Niñez y Adolescencia es un antes y un después en relación a cómo la sociedad trata a los niños. Y ahora quiero aprovechar para recordar que en el año 2012-2013, cuando aprobamos matrimonio igualitario, es decir, el matrimonio que permite casarse a las personas del mismo sexo, yo estaba allí en esa comisión. Michelle Suárez era la que había presentado el texto del proyecto de matrimonio igualitario, y Margarita Perkovich, a quien quizá muchos de los que están aquí conocen, me dice: nosotros tenemos que aprovechar, Constanza, para bajar la edad del matrimonio, para subir la edad del matrimonio. ¿Y en cuánto está? Está en 12. O sea que hasta el año 2013 en este país, una nena de 12 años podía casarse con un señor. Digo una nena de 12 años y no un nene, porque la inmensa mayoría son mujeres. Más del 90%. Más del 90% son mujeres. Una nena de 12 años podía casarse con un señor mayor,
y con el permiso de los padres eso era permitido. Bueno, los estudios muestran que muchas veces esta autorización de los padres pueden cubrir situaciones de transacción monetaria, ¿no? Es decir, matrimonios forzados, matrimonios arreglados, matrimonios, explotación sexual de menores. Bueno, hay detrás de esa aparente cesión, consentimiento, bueno, hay allí un verdadero iceberg de cosas no precisamente consentidas, sino arregladas a cambio de dinero, explotación sexual o matrimonios forzados. Entonces, nosotros lo que hacemos en el proyecto es sacar el tema de los padres, aunque los padres están, y pasarlo a la órbita judicial, pidiendo que además el juez escuche al menor, en este caso, para los matrimonios de 16, 17. Después del matrimonio igualitario, los de 12 ya los sacamos, ¿no? Eran 12 para las niñas y 14 para los varones. Estamos hablando de pleno siglo XXI, ¿no? Y eso no se había tocado en el Código Civil. Quiere decir que ahora, si tenés 16, 17 años, con autorización de un juez, se pueden casar. Se puede casar, pero tiene que tener la autorización del juez. Ya no alcanza solamente con la autorización familiar. Exacto, exacto. La autorización familiar puede estar o no, digamos, los tutores legales, pero es el juez el que tiene que escuchar. Y el que tiene que sopesar qué es lo que está en juego allí en una persona que se quiere casar antes de los 18. Entonces, le ponemos toda este marco legal justamente para impedir el abuso, la explotación o la venta, ¿no? el tráfico, digamos, de mujeres que está muchas veces detrás del matrimonio infantil. Y también decir que en América Latina sigue siendo altísimo el embarazo adolescente, es decir, el embarazo de menos de 18 años. Que este es un fenómeno más amplio que del matrimonio, porque esto regula el matrimonio, pero no está regulando las uniones libres. El Uruguay es uno de los países que tiene menor embarazo adolescente, pero todavía es alto el embarazo adolescente, todavía es alto. En América Latina es algo así como son 32 cada 100.000, en términos comparativos muy alto. Entonces nosotras con el embarazo adolescente hicimos muchas cosas cuando aprobamos la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sí, ¿no? ¿Sabés lo que dice UNICEF? La mayoría de las mujeres que contrajeron matrimonio durante su niñez dio a luz antes de cumplir 18 años. Claro. Estamos hablando de 8 de cada 10 mujeres que tuvieron un matrimonio adolescente fueron madres antes de los 20 años. Exactamente. Estos son datos oficiales de UNICEF. Y es importante que se aprobó por unanimidad, que hubo un acuerdo en la comisión, ¿verdad? Allí, en esa comisión están representados, todos los partidos con representación parlamentaria en el Senado, está Bordaberry, está Robert Silva y está Graciela Bianchi, muy activos en esa comisión. Y bueno, este es el segundo proyecto que logramos sacar por unanimidad, sacamos brecha salarial, sacamos matrimonio adolescente. ¿Cuál es la idea? La idea es ir, digamos, por las líneas mayores de confluencia que podemos encontrar, sobre todo a partir de la vigencia de los códigos y de los acuerdos internacionales, que la inmensa mayoría los reconoce como válidos en este país, eso es una cosa importante, que eso nos permite un territorio normativo bastante consensuado para poder avanzar en las políticas de defensa de los derechos humanos, en las políticas de defensa de la mujer y de los niños, niñas y adolescentes, que esa comisión tiene por objetivo. Tenemos muchos otros proyectos allí, hay proyectos, está la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, ese proyecto seguramente va a ser más divisivo, pero tenemos un paquete de proyectos allí que son de adecuación de legislación, que estamos encontrando, de nuevo, insisto, gracias a esta plataforma jurídica que la ley, los acuerdos internacionales y cosas como el Código de la Niñez y Adolescencia, los acuerdos internacionales en pro de los derechos de la mujer, la verdad que en estos momentos que Naciones Unidas está tan de luto
y que el mundo también está tan de luto porque las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas, aberrantes y visibles, tener esos avances normativos que después de la Segunda Guerra Mundial llevaron décadas para armarse sobre los niños, sobre las mujeres, sobre la violencia. Todo ese avance normativo es lo que configura hoy el terreno que nos permite encontrarnos, muy especialmente también con la parte de la oposición que trabaja en cosas jurídicas, porque son abogados. Entonces allí trabajamos para encontrar el mínimo común múltiplo entre los partidos que estamos para avanzar en la agenda. Claro. Cuando uno mira la realidad de América Latina, en Uruguay pasa lo mismo que en América Latina. Estos matrimonios se dan en los hogares más pobres, estos matrimonios se dan en las zonas rurales fundamentalmente. Lo que uno se pregunta es cómo trabajar desde el punto de vista cultural, porque solo con la norma no alcanza, porque a mí se me ocurre que muchos de estos arreglos matrimoniales se van a concretar igual sin la ley. Se irán a vivir juntos. Esto que dan los números, cuando yo decía de 2020 a 2024, 84 matrimonios de menores de 18 años, entre de pronto una chiquilina que tiene 16 y un hombre que tiene 70, no van a pasar por el registro civil, pero se van a ir a vivir juntos. Bueno, perfecto. Nosotros ahora tenemos que avanzar en aquello que la ley no puede regular porque está fuera de la ley. Y allí me parece que hay varias puntas para avanzar, pero una primera que tenemos que seguir haciendo, y acá ahora sí con la sociedad civil, ¿no? Es ley, poder ejecutivo, sociedad civil y poder judicial, pero hay que meter todo ese paquete junto, la ley sola no alcanza. También hay que trabajar con los jueces, ¿no? Para que el juez que esté mirando allí tenga una perspectiva de género, tenga una perspectiva sobre la niñez y adolescencia. No necesariamente los jueces tienen conocimiento sociológico, los datos, su expertise es otra. Entonces, bueno, allí tenemos cátedras. La cátedra de Derecho de Familia ayudó muchísimo en la redacción de este proyecto de ley. La cátedra de Derecho, Civil, no la cátedra de Derecho de Familia. ¿Te imaginas un varón menor de 18 años que dice, en realidad yo no me quiero casar? O una adolescente, mujer, menor de 18 años que dice, en realidad yo no me quiero casar. ¿Qué hace el juez? ¿Qué momento? ¿Qué momento? ¿Qué momento? Ese es el quid de la cuestión. A mí no me gusta mucho la expresión, pero no encuentro otra mejor. Es el empoderamiento de las mujeres más pobres y de las mujeres y los jóvenes, ¿no? Porque este país es muy machista, este país es muy gerontocrático, este país es muy adultocéntrico. Entonces, en la confluencia de la niñez, la adolescencia y las mujeres está la confluencia de todas las debilidades, de todas las vulnerabilidades. Un primer paso, entonces, avanzar para que esa gurisa de 16 años diga, no me quiero casar, o se la piense mejor, porque hoy en día ha habido un avance impresionante entre las mujeres en relación a sus derechos, ¿no? Lo hemos conquistado con las leyes, pero lo han conquistado las organizaciones de mujeres, las madres transmitiéndosele a las hijas, ¿no? Todas las libertades que yo no tuve, quiero que vos las tengas. Y el salto generacional, ya no más entre mi generación y la generación que me sigue, es decir, la generación que hoy tiene 30 años, es muy grande, pero es muy grande y puede hacerse valer dependiendo del contexto. Porque cuando hay pocos recursos, y me refiero a otro tema que es el de la violencia de género, cuando hay pocos recursos, cuando vos tenés dos gurises, no tenés a dónde irte, bueno, ¿cómo haces valer tus derechos? Entonces, por un lado tenemos el empoderamiento, o sea, que las mujeres reconozcan que esa situación está mal, que las mujeres tengan autonomía para decidir sobre sus vidas, cosa que las mujeres recién estamos conquistando, porque antes la familia, la maternidad eran como un destino inevitable, ¿no? Era un destino que nadie contestaba. Hoy ese destino está contestado, por algo ha bajado la tasa de natalidad en este país, ¿no? Estamos en plena crisis de ese modelo familiar, y además las mujeres también tienen menos hijos porque también los hombres han cambiado, y entonces quedarse embarazada y estar sola es un destino complicado. Complicado, pero que es muy probable que te pase, ¿no? Es muy probable que te pase. ¿Cómo hacer frente a la carga de los niños y sin pareja y con poca plata? O sea, cuando
Cuando se habla del tema de la baja natalidad, yo les digo, no es un problema demográfico, no es un problema únicamente poblacional, sino que hay las mujeres de clase media quieren tener más hijos de los que tienen y no pueden por la carga de trabajo y la carga de trabajo no remunerado, y las mujeres más pobres quisieran tener menos hijos de los que tienen. Es cierto, eso ha salido en los estudios. Constanza Moreira, un gusto recibirte esta mañana, ¿eh? Un gusto para mí que estemos conversando sobre temas que importan. Nosotros seguimos en 5 Sentidos.